Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de la palabra de Dios. Un gusto y un gozo tremendo el estar nuevamente abriendo este libro sagrado con unas riquezas tan grandes que hay en su palabra. Nuestro alimento diario debe de ser la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes en esta hora que vamos a comenzar con nuestro estudio. Voy a entrar inmediatamente al estudio donde nos quedamos. Vamos a entrar al capítulo 7, pero déjenme dar un corto resumen del capítulo 6 que estudiamos la semana pasada, porque hay algo que quiero comentar ahí. Bueno, el capítulo 6 de Apocalipsis revela el comienzo de la semana 70 de Daniel, capítulo 9 y el verso 27, y que se extiende hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Estos a su vez tienen que ver con el sermón o la profecía del Señor Jesucristo en el sermón del Monte de los Olivos, en Mateo capítulo 24, versos 3 al 30. En ese capítulo ahí está escrito todo. La semana 70 de Daniel, que son los 7 años de tribulación, periodo de 7 años, que son del capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Eso es lo que estamos tratando en sí. Entonces, cuando se abre el primer sello, con un jinete montado en un caballo blanco que representa al falso Cristo, el anticristo, ya lo hemos hablado. Pero quiero comentar algo aquí porque hay muchas escuelas de pensamientos y hay unas que sí están aferrados a cierto escuela de pensamiento que han escuchado de predicadores, enseñadores, y ahí se han quedado, no estudian y todo, no sé en qué se va. Pero hay mucha gente que le van a decir a usted que cuando el anticristo venga, él va a traer paz en los primeros 3 años y medio de la tribulación. La Biblia no dice nada así. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de parto en la mujer encinta. Ahora, ¿quiénes son los que dice? La gente, y mayormente los líderes políticos, los líderes mundiales, que como nunca han logrado ellos nada en cuanto a la paz en este planeta, en el mundo, entonces ellos mismos dicen que va a venir un líder mundial, una especie como de brujo para resolver los problemas. Y no es así, porque eso es lo que quieren, que les arreglen los problemas, que ellos no han podido solucionar, los líderes políticos. Y aún la gente, mire, y yo creo que en todo país en el mundo existe algo así. La gente, si tiene problemas de comida, quiere que el gobierno se los solucione. Si tiene problemas de salud, que el gobierno nos ayude. Si tiene problemas de empleo, que el gobierno nos provea y nos ayude. Siempre están ellos en esto. Lo que no saben es que con eso se está preparando el camino para cuando venga este personaje. Y lo primero que les va a decir, yo les voy a arreglar todos esos problemas. Lo único que tienen que hacer es confiar en mí. Yo puedo arreglarles todo. Y eso es lo que yo quiero decirles, porque no puede haber periodo de paz, como les digo, es la palabra tribulación con la palabra paz no son compatibles, no tiene nada que ver, y ahorita les voy a comentar algo más adelante. Entonces, en este primer sello, en el jinete montado, en el caballo blanco, que representa al anticristo, corresponde al primer dolor de parto mencionado por el Señor Jesucristo en Mateo 24, capítulo 4 y el verso 5, cuando Él dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuando se desata el segundo sello, que viene un jinete montado en un caballo bermejo, un caballo rojo, que representa la sangre. Bueno, ese jinete con el caballo bermejo representa la guerra.
Y ese juicio corresponde al segundo dolor de parto que el Señor Jesucristo menciona también ahí en Mateo 24, capítulos 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y se levantará reino contra reino y nación contra nación. Y menciona unas palabras tan importantes ahí porque dice el Señor Jesucristo, y es necesario que esto acontezca. O sea que va a suceder. Pero dice, pero aún no es el fin. Entonces cuando se desata el tercer sello, viene un jinete montado en un caballo negro. Ese representa al hambre y la escasez de alimento. Y que viene siendo el tercer dolor de parto que el Señor Jesucristo menciona ahí en Mateo capítulo 24 y el verso 7. Ahí dice, habrá epidemias, hambres y terremotos en diferentes lugares. Bueno, antes de pasar al cuarto sello, les quiero recordar esto. Recuerden que el Señor Jesucristo, ya tratamos en el segmento anterior, ¿verdad? En la segunda venida relacionada con Israel, hablamos en lo de Mateo, pero les quiero recordar, el Señor Jesucristo, para describir los acontecimientos de los últimos tiempos, Él usa una analogía, la analogía de la mujer que va a dar a luz. Y los dolores de parto que menciona son los que nosotros conocemos como, bueno, claro, pues ustedes como mujeres mejor, las contracciones que vienen cuando la mujer está por dar a luz. Ahora, algo también que es muy importante, las contracciones o esos dolores no vienen en el comienzo del embarazo, no vienen a mitad del embarazo, sino que vienen al final ya cuando se va a dar a luz el bebé. De igual manera, el Señor Jesucristo está diciendo que los acontecimientos de los últimos tiempos vienen esos dolores que causan mucho sufrimiento, pero que después causa alegría, ¿verdad? Cuando nace el bebé, ahí viene la alegría para la mujer. En este caso, ¿cómo pudiéramos comparar esto en cuanto a los dolores de parto que el Señor Jesucristo menciona que son los acontecimientos que se van a llevar a cabo terribles en la tribulación? ¿Cuál será la alegría que viene después de eso? Bueno, no es la segunda venida del Señor Jesucristo porque viene en juicio, va a juzgar, pero lo que sí podemos decir que quizás esa alegría que viene después de esos dolores de parto de la tribulación es el establecimiento del reino del Señor Jesucristo, donde Él se va a establecer aquí en la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso sí es digno de alegría, por muchas cosas que suceden, simplemente porque Él vence a todos sus enemigos, juzga a todos los impíos y establece el reino milenial, un reino que cada vez que yo hablo me gozo tremendamente porque nomás de pensar que el Señor Jesucristo va a entrar en la historia y en el tiempo nuevamente y va a estar aquí como la autoridad máxima en el planeta, pues eso es algo tremendo. Entonces, también les quiero recordar, en el estudio pasado les dije que los 4 jinetes son solamente un solo jinete y estos a su vez representan una fuerza o un poder con diferentes características. Ok, cuando se desata el cuarto sello, aparece un jinete montado en un caballo amarillo que representa a la muerte, porque dice que la muerte y el Hades le seguían y se le dio potestad a este jinete sobre la cuarta parte de la humanidad. Y miren lo que dice, para matar con espada, con mortandad, con hambre y con las fieras del campo. Simple vista, que alguien me explique ahí en ese sello, del cuarto sello, que está hablando de eso, ¿cuál paz va a haber de los 3 años y medio? Si ahí está diciendo que la cuarta parte de la humanidad, yo les dije, ahorita en la actualidad son aproximadamente 8,000 millones de gentes. La cuarta parte, ¿cuántos son? 2,000 millones de gentes van a morir en los primeros 3 años y medio. Que alguien me explique, ¿cuál paz?
Ahí se la dejo de tarea. Ahora, esto que viene es muy importante ponerle atención, el quinto sello. Cuando se abre el quinto sello, ahí en Apocalipsis capítulo 6, versos 9 y 11, aparecen en la tierra, aparecen en el cielo. O sea, lo que quiero decir es que los sucesos de ahora pasan de la tierra al cielo. Acuérdense que los 4 sellos son en la tierra, acontecimientos. Pero ahora en el quinto sello, Juan en su visión va a describir algo en el cielo. ¿Y quiénes son? Lo que aparece ahí en la visión de Juan son las personas que han creído en Cristo y han sufrido la muerte durante la primera mitad de la tribulación, mientras los juicios de los primeros 4 sellos se estaban ejecutando. Ahora, capítulo 6, verso 11, miren el verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estas últimas palabras hay que ponerle mucha atención. Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían o tendrían que ser muertos igual que ellos. Esta frase nos indica que habrá un segundo grupo de mártires, y a este segundo grupo se le designa como consiervos y hermanos. Ahora vamos a dejar en claro esto. El primer grupo, del verso 6 que estamos viendo ahorita, sufre la muerte lo estoy repitiendo, porque esas cosas muchas veces, hay gente que tiene preguntas y no las hace, pues hazlas. El maestro tiene la responsabilidad de contestar toda pregunta, y toda pregunta es importante, no se queden callados. Pero por eso lo estoy diciendo. El primer grupo de mártires sufre la muerte en la primera mitad de la tribulación a causa de su testimonio. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24 y el verso 9, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por la gente por causa de mi nombre. Simple y sencillamente así. Yo digo, eso es un pensamiento normal. En los primeros 3 años y medio va a haber Biblias todavía aquí en el mundo. Además, acuérdense, hay muchos hoteles. La mayoría de los hoteles tienen Biblias, ¿se acuerdan? ¿Conocen las Biblias de Gideón? Donde quiera hay. Gloria a Dios por eso. Entonces va a haber Biblias todavía. Muchos, ahí va a haber la oportunidad de estar viendo que ya estaba escrito todo eso que está sucediendo. Entonces, y está tremendo porque van a creer en el Señor Jesucristo y van a ser salvos y aún van a pagar con sus propias vidas con su muerte. Este es el primer grupo, y por eso les digo ahí el pasaje de Mateo capítulo 24, ¿verdad? Donde dijo el mismo Señor Jesucristo: los entregarán a tribulación y a muchos los matarán y van a ser aborrecidos por la gente por causa de mi nombre. Nada más, por llamarse cristianos. Mientras el segundo grupo, ese que están esperando esto del primer grupo, los vamos a ver en el capítulo 7, ahorita más adelante, con la ayuda de Dios. Esta gente padece la muerte por diferentes causas de las mismas, pero más que todo porque se niegan a someterse a la bestia y adorar la imagen que él edificó para que todo mundo adorara la imagen de la bestia durante los años finales. Estoy hablando ya de la gran tribulación. ¿Me entiendes? Ahora, otra cosa muy importante, estos dos grupos, y ahorita vamos a ir al capítulo 7, ni el grupo del capítulo 6 que están bajo el altar, estos redimidos, ni los del capítulo 7 que vamos a ver, que forman un solo grupo. A la postre, ellos van a formar un solo grupo. Ahorita lo que los separa es el factor tiempo, porque estos son de los primeros 3 años y medio.
Y los que vamos a ver enseguida van a ser, y ahí lo va a declarar, que salieron de la gran tribulación. Ahí no sé si va a haber diferencia. Es más, en el texto griego, la palabra gran tribulación le llama la tribulación grande. Entonces sí hay diferencia. Entonces, llevar en mente, primeramente, el primer grupo de los primeros años, 3 años y medio de redimidos, y el segundo grupo, que salen también de la segunda mitad de la tribulación, no son la iglesia. Mucha gente también no son la iglesia, ni, y esto es importante, ni tampoco son el grupo de redimidos que estudiamos en el capítulo 5, ¿se acuerdan? Aquí la tengo apuntada, capítulo 5 y el verso 9 y 10. Cuando los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cantaban un cántico nuevo, ¿se acuerdan? Capítulo 5, versos 9 y 10. Si tienen ahí a la mano, vayan para que tengan eso bien establecido. Aquí hay un grupo, un número grande de redimidos. Y dice que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres, hablando del Señor Jesucristo, de abrir el rollo de los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, estoy leyendo la Biblia de las Américas, porque se acuerdan que le digo, la Reina Valera es la única que pone nos. Haz de cuenta que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos están diciendo nos redimiste, los ángeles no, ellos no van a ser redimidos. Y los 24 ancianos, ahí es el dilema de mucha gente. Por mí no, yo sé que son. Y no quiero, pues simplemente, no, es más, ahorita vamos a ir al capítulo 7. Y en toda la Biblia los vamos a ver. ¿Por qué andan juntos? Siempre están juntos. Ok. Con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua y nación, y los has hecho un reino de sacerdotes para Dios, y reinarán sobre la tierra. Esto ya dijimos que eran ¿quién? ¿Se acuerdan? Estos, ya es muy probable, y tiene que ser así, son los santos del Antiguo Testamento, junto con los santos de la iglesia, que ya están en el cielo. Aquí ya se llevó a cabo el rapto. Ya no, la iglesia no aparece en Apocalipsis. Por eso los está describiendo tal uno por uno. Aquí están los santos del Antiguo Testamento y ya están los santos de la iglesia. Ahora, en el capítulo 6 entran los primeros mártires de la tribulación de los 3 años y medio. En la segunda mitad de la tribulación, en el capítulo 7, entra el otro grupo de redimidos. Y ahí están, ahí se completa. En el milenio va a ser, yo no les he comentado eso, pero va a ser otra cosa más diferente. Pero los que forman el grupo de redimidos ya van a estar ahí. Entonces es importante llevar esto en mente. Ahora, capítulo 6, versos 12 y 14, aquí vamos allá para pasar al capítulo 7. Pero quiero también, esto es muy importante. Capítulo 6, versos 12 y 14 es el sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Perdón. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ahora, cuando se abre este sexto sello, ahí revela unos acontecimientos pero muy aterradores. Tanto el firmamento como la tierra serán escenarios de unos acontecimientos conmovedores. Los acontecimientos, esto es importante, los acontecimientos predichos en este sexto sello probablemente, y es muy posible, tienen lugar en la primera mitad, al final de la primera mitad de la semana 70 de Daniel. ¿Por qué digo esto?
porque en el quinto sello, acabamos de hablar, están los mártires de la tribulación, que son ejecutados en la primera mitad de la tribulación, y el sexto sello está estrechamente ligado al quinto sello. Entonces, quiere decir que el sexto sello, con el acontecimiento tremendo que ocurre en el sexto sello, ahí da por terminado los 3 años y medio. Miren cómo comienza. El sexto sello comienza con un terremoto sin precedentes. Terremoto en el griego viene de la palabra seismos, de ahí viene la palabra sismo, pero aquí dice gran terremoto. Entonces las dos palabras, seismo, megas, ahí viene la palabra mega, que quiere decir gran, es griego. Entonces quiere decir que este terremoto nunca había ocurrido así, un terremoto así de esa magnitud nunca lo ha ocurrido, que va a desatar una actividad, creo yo, una actividad volcánica sin precedentes. En todo el mundo, todos los volcanes van a empezar a eruptar el humo, esas lenguas de fuego, todo hacia el cielo, que creo yo que todo eso que van a soltar los volcanes por el terremoto, gran terremoto, no nomás va a ser en una parte, todo es universal. Entonces, ese humo que sube es el que creo yo que pone, como dice el sexto sello, el sol negro, como, ahí está la hermenéutica, un símil, cómo comparar, como tela de silicio. La tela de silicio la usaba el pueblo judío y el pueblo semita, todo el pueblo semita la usa mucho. Es una ropa negra, fuerte, pero un color negro. De ahí viene que se visten de luto cuando hay la partida de un ser querido. Ya ve que esa gente se pone de negro. De ahí procede esto. Pero te dice como tela de silicio, para que sepas de qué magnitud está ese color negro que se va a poner el sol, se va a oscurecer completamente. Y esa lumbre que sube los volcanes también igualmente son los que van a enrojecer, como la sangre, como si fuera una sangre, el color de la sangre. Ahí lo dice, como la luna se va a poner roja, como la sangre. ¿Han visto la sangre? Bastante así, sangre como rojo, un rojo fuerte. Bueno, así va a estar la luna, para que nos demos una idea. Y luego dice, y las estrellas, viene del griego asteres, de ahí sale la palabra asteroide. Son cuerpos astrales que andan circulando por todo el espacio, de tiempo en tiempo. Todos esos dice ahí que van a ser como cuando se sacude la higuera por un fuerte viento y deja caer los higos. Bueno, lo que está dando a entender es que esos higos no alcanzaron a madurarse porque van a brotar ya fuera de tiempo, en invierno, por decir. No notaron cuando debían haber salido, ya están fuera de tiempo. Entonces pasa un viento fuerte y las suelta, así como mueve el viento y no nomás una higuera, podemos también suponer otras cosas, también otro árbol de naranja, otro árbol, con un fuerte viento suelta todo. Las nueces aquí, cuando vemos ahí están las nueces, un tiradero grande de nueces de todas partes. Bueno, así más o menos, para darnos a entender, van a caer todos esos cuerpos astrales, pequeños, grandes, de diferentes tamaños, van a caer a la tierra. Y luego dice que la tierra va a ser enrollada con un pergamino. Pues se fijan cómo se enrolla el pergamino. Y se parte por la mitad. El pergamino no se enrolla así. Llega un punto en que se quiebra, porque eso es lo que quiere decir. Se desvaneció. Esa es la palabra, cortar en dos. Y por eso dice que toda isla va a ser removida, va a desaparecer todo. Ahora, imagínense con estos acontecimientos, mucha gente no cree en esto. Dicen que todo el libro de Apocalipsis y estos acontecimientos son espirituales, son simbólicos, son alegóricos. Y la respuesta que usted le puede dar es donde termina el verso 6. Si fueran espirituales o fueran alegóricos, ¿por qué corre la gente a esconderse en las cuevas? Y entre las peñas, entre las piedras, ¿por qué corren a esconderse? Así de sencillo, así cuando le salga uno que es muy espiritual, que espiritual ni que nada,
Todo eso va a suceder literalmente. Ahora sí vamos al capítulo 7. Unos le llaman paréntesis, pero no meramente creo yo que sea un paréntesis. Puede ser una transición, porque aquí cuando se desata el séptimo sello, vamos a ver algo muy importante que nos va a notificar. Y empezando el capítulo 8, en el verso 1, ahí se abre, se desata el séptimo sello. ¿Qué es lo que hay en el séptimo sello? Les voy a ver si se acuerdan. ¿Qué es lo que sale en el séptimo sello? Las 7 trompetas de juicio. En el capítulo 8 y en el verso 1. Empezando inmediatamente el capítulo 8 se desata el séptimo sello. Pero entonces quiere decir que hay algo importante que tenemos que ver aquí en el capítulo 7. Dice ahí, para empezar, dice, después de esto. ¿Qué quiere decir el esto? Pues esto que acabamos de ver de los seis sellos que acabamos de mirar ahorita, y por eso el repaso que acabamos de dar, que ya los hemos estado viendo. Eso es lo que está hablando. Después de esto miré y he aquí después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Esos 4 ángulos, ya, ¿verdad? Sabemos que son los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Verso 2. Vi también a otro, diferente a los 4 que están deteniendo los 4 vientos de los 4 ángulos de la tierra, los vientos de los 4 ángulos. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿De dónde sale el sol? Para nosotros es del este. Para el otro lado del planeta es el oriente. Para que mejor me entiendan, nosotros de este lado de la tierra tenemos norte y sur, esos no cambian, también son allá. Lo que sí cambia es el este y el oeste, allá es oriente y allá es occidente, oriente y occidente. Es más, la misma Biblia lo describe. El Salmo 103, el verso 10, ahí dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo Dios alejar nuestras rebeliones. También hay otra escritura en Daniel capítulo 11, tratamos un poco de eso en el segmento anterior, donde dice que el anticristo, estaba hablando del anticristo, oyó noticias de los que venían los reyes del oriente. Esos reyes del oriente posiblemente sea China, puede ser cualquier otro. En el oriente en Asia están los chinos, japoneses, la India, todo eso. Pero dice que oyó noticias de que los reyes del oriente que vienen a pelear es China, porque es la que menciona mucho. En Apocalipsis se cree. Pero va a ser todo en conjunto. Indonesia, Tailandia, todos esos países ahorita en la actualidad, tienen un potencial en armamento y ejército, que juntos van a juntar ¿cuánto es la cantidad que hablan? 200,000, ¿no? ¿Cuántos en el ejército? Por ahí está. Bueno, después lo vamos a ver. De Asia, que cuando se seca el río Éufrates, es el juicio de la 6ª copa, donde un ángel seca el río Éufrates para que pasen los reyes del oriente. Y es lo que habla Daniel, que oyó el anticristo que venía a atacar a Jerusalén. Y él todavía estaba defendiendo, supuestamente, entre comillas, a Israel. Bueno, no nos vamos a meter en eso. Bueno, ya está concebido los 4 puntos cardinales. Aquí nosotros de este lado es este y oeste. Allá, el otro lado del planeta es oriente y occidente. Bueno, ¿de dónde sale el sol?
del este, del este, pues digo yo, ¿no? Pues acá estamos de este lado. Otra vez, verso 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra. Estos son los que están preparados para cuando se destapen los juicios de las trompetas. Pero esa palabra hasta, ¿dónde la vimos esa palabra? Por aquí la vimos. Aquí está. Estábamos leyendo el verso 3. A estos ángeles se les dio el poder de hacer daño a la tierra, pero miren el verso 3. Les dijeron, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta, es un adverbio de tiempo. Quiere decir que van a estar en stand-by. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Dios tiene un plan en su sabiduría, en su multiforme sabiduría de Dios. Dios tiene un plan para llevar a cabo la salvación de la gente y del pueblo de Israel, sacar el remanente, y de la otra gente, los gentiles que van a ser salvos también en el tiempo de la tribulación. Él va a sellar a 144,000 judíos, a 12,000 de cada tribu de Israel. 12 por 12 son 144. Son 144,000 judíos. Ahorita, en este tiempo, esta gente, estos 12,000 judíos de cada tribu, ya están desparramados en toda la tierra. Nomás recuerden la dispersión. Dispersión es diáspora, como muchos le llaman. Pero en el año 722 antes de Cristo, la nación de los asirios invadió a lo que es hoy Samaria, ¿verdad? Que en aquel tiempo era el reino del norte. Ahí estaban establecidas las 10 tribus de Israel después de haberse dividido el reino de Israel en 10 tribus al norte, que es allá en Samaria, y las otras 2 tribus, que es Judá y Benjamín, en Judea. Entonces, la nación de los asirios vino en el año 722 e invadió a Samaria y se llevó presos en cautiverio a las 10 tribus de Israel. Y ya no se volvió a saber de ellos. Nosotros, humanamente hablando, le preguntas a alguien, ¿y dónde están esas 10 tribus? No, pues quién sabe. Bueno, para nosotros sí se nos perdieron, para Dios no. Ahora, la segunda dispersión y la más importante también, muy grande, fue en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida por el Imperio Romano. Ahí el pueblo judío, aparte de los miles de judíos que murieron, y muchos fueron llevados en cautiverio y dispersados por todo el mundo. Los vendieron, esclavos o X causa, otros escaparon. Pero ahí, en ese año 70, Israel perdió su identidad como nación, pero no como pueblo judío, no como pueblo de Dios. Su identidad de ellos, como son judíos, ellos no pierden su identidad, pero como nación, por 2000 años aproximadamente, la nación de Israel no existía en los anales de la historia, no existía.
pero en su sabiduría Dios, esa dispersión, que fueron dispersados, y el mismo Señor los dice, los voy a dispersar por todo el mundo. Cuando se llegue el tiempo de arreglar la tierra, yo mismo los voy a traer a la tierra. Bueno, en este sello que va a haber aquí, de 12,000, que son 12,000 judíos que Dios va a sellar para predicar el evangelio del reino. Es lo que habla el Señor Jesucristo en Mateo 24:15. Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y en todo el mundo. No es la iglesia la que va a predicar, porque muchos usan ese verso también para decir que ya el tiempo de rapto ya está cerca porque ya se ha predicado el evangelio en todas las naciones, y toman ese verso no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo de la iglesia. La iglesia no está en Mateo tampoco, ni en Mateo ni en Apocalipsis. No la busque, porque no la va a encontrar. Entonces, no hay un solo país en el mundo que no tenga una comunidad judía. Cuando se llegue este momento en que el Señor va a sellar a estos 12,000, estas gentes ya están ubicados en África, en Europa, en Alemania, en Francia, en Latinoamérica, en cada país que existe en el mundo ya hay una comunidad judía. Y ya saben el dialecto, saben el idioma de cada país en el que están. El que está en Alemania, la comunidad judía que está en Alemania, ya saben el idioma. No tienen que ir a la escuela porque hayan vivido su vida, toda su vida. Hayan crecido familia y todo, y generaciones. Los que están en Francia igualmente. Los que están acá en Latinoamérica, en toda Latinoamérica hay comunidad judía. En México hay mucho. Ahí hay todo un barrio chino. Y hay un barrio judío. Y hay un barrio también así de ciertas comunidades que se vienen. Entonces todo país tiene ciertas comunidades, pero los judíos están en todo el país de Latinoamérica. Por ejemplo, y es muy importante entender esto porque ellos ya hablan el idioma español. Los judíos que están ya establecidos acá en Latinoamérica ya hablan el idioma español. Inclusive ya están acostumbrados a la cultura. Ellos nunca han perdido su identidad, ellos siguen con su tradición y todo eso, ellos no dejan de ser judíos, pero ya conocen el idioma, lo hablan, y hasta el lenguaje, como lo habla cada. Por ejemplo, el argentino, el acento que tienen los argentinos, ¿verdad? El acento de, vos entendés lo que te digo, che. Bueno, así va a hablar el judío en su mismo idioma y se va a dar a conocer y va a dar el evangelio. El de Venezuela, cónchale, vale, y va a hablar igual que ellos. El de Perú, tranquilo, tranquilo, todo está bien. Son unas palabras mucho. El de Colombia, pero qué cosa tan berraca. Y no es mala palabra, es la tradición de ellos. Bueno, así los judíos que ya están en cada país, ya están en todas las maneras como hablar, van a predicarles el evangelio y les va a llegar a ellos. De esa manera, en la multiforme sabiduría de Dios y en su misericordia para alcanzar a toda esa gente durante el tiempo de la tribulación. Todos esos 144,000 ya están desparramados. Miren de dónde los saca el Señor. Verso 5. De la tribu, están conmigo, de la tribu de Judá. Y miren por qué pone la tribu de Judá. Porque no fue el primer hijo Judá, el primer hijo fue Rubén. Pero pone a Judá porque es la tribu del Señor Jesucristo. Y de ahí sale el judío. La palabra judío, cuando les pregunten de dónde proviene la palabra judío, de la tribu de Judá. Son judíos. Y es más, ahorita que me acuerdo de eso, también quiero decirles esto. Es muy importante entender los diferentes nombres que se le da al pueblo de Israel. La razón que les digo es porque entrevistaron a un artista joven en una ocasión, yo lo estaba viendo, entrevistaron, y le dijo, el reportero le dijo, ¿tú eres israelita? Dijo, no, yo soy israelí, no soy israelita. Aparentemente no hay mucha diferencia. ¿Por qué hizo esa diferencia? Bueno, yo les voy a decir cuál es la diferencia. La palabra israelí, como ella mencionó,
tiene que ver con la persona que nació en Israel en el estado moderno de Israel. ¿Por qué estado moderno de Israel? Porque si usted va a visitar ahorita a Israel, la mayoría de la gente de Israel son ateos, son gnósticos. Entonces para ellos nomás son israelí porque nacieron ahí en Israel, pero no quieren saber nada de religión, no quieren saber nada. Hay 3 palabras con las que se describe el pueblo de Dios en el tiempo antiguo, que es israelita. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo le dijo a Natanael cuando se lo llevó Felipe? Antes de que él llegara, le dijo el Señor Jesucristo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño en su corazón. Tremendas palabras, ¿no? Se quedó Natanael los ojos. Dijo: ¿Cómo me conoces y cómo dices eso? Dijo: antes de que vinieras aquí, yo te miré cuando estabas abajo de la palma. Le digo: wow. Entonces, el israelita, ese es el nombre del pueblo de Israel. Y el hebreo, esa es la lengua. Y el judío es por la religión. Entonces, la persona que te dice: yo soy israelí, ahí te das cuenta que no quiere saber nada con esos 3 nombres: israelita, hebreo, judío, porque tienen que ver con el origen de lo que es el pueblo de Dios. Entonces, aquí el primero que es sellado es la tribu de Judá. Dice 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. En conjunto son 144,000. Ellos son los que van a predicar en la segunda mitad de la tribulación. Por eso di la explicación de los sellos y del 5º sello. Es muy importante cómo murieron esas gentes. Por el testimonio, ahí lo dice, por la palabra de Dios y por su testimonio de ellos. Aparte de la gente que va a morir por los desastres que va a haber en los 3 primeros años y medio, porque no van a ser 2 millones de convertidos a Cristo. Sabemos que no. Ahora, verso 9, vámonos ya yo estoy viendo aquí el tiempo. Verso 9, después de esto, de haber sellado a los 12,000, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban, y miren, delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Simplemente nomás aquí. Estaban delante del trono. Enfrente. ¿Quién está sentado en el trono? Dios Padre. Ellos estaban enfrente. Los ángeles que tienen 2 alas no están enfrente. Los únicos que están allí en derredor del trono de Dios son los 4 seres vivientes que vienen siendo querubines o serafines, o los serafines. Esos son los únicos que están ahí. Los querubines son protectores. ¿Se acuerdan cuando a Satanás, capítulo 28 de Ezequiel, tú querubín grande y protector, creado fuiste en hermosura, en belleza y en todo eso, pero te envaneciste? Pero es querubín. Son de los que, no que Dios necesite protección, pero Dios así los tiene, les da ese permiso de estar ahí. Mientras que los ángeles, los otros regulares, están en un círculo también, pero están en un espacio muy grande. Los únicos que están ahí delante del trono. Ahora, pero todos los redimidos sí están delante del trono. ¿Por qué? Porque
traen vestiduras blancas. Si se fijan, los redimidos del capítulo 5, los mártires del capítulo 6 y estos mártires de la segunda tribulación, están vestidos de lino fino, que son las obras justas de los santos. Esa es la vestidura de Cristo. Si nadie puede estar delante de Dios sin las vestiduras estas. Esa es la justicia de Dios, la justicia de Cristo. Los que sois de Cristo, dice el apóstol Pablo en Gálatas, de Cristo estáis revestidos. Esa es la vestidura. Inmediatamente, al momento de la salvación en una persona, somos vestidos con las vestiduras de Cristo. ¿Cuáles son las vestiduras de Cristo? La vida perfecta que Él llevó en este mundo, de obediencia, de amor, de santidad, obediente a la ley como ningún otro, amando a Dios como nadie jamás ha amado a Dios. Él nos vino a mostrar el amor perfecto que hay. Bueno, esas vestiduras nos las dio a nosotros para poder estar delante de Dios. Y eso está más tremendo, miren. Estaban delante del trono. ¿Quién está sentado en el trono? Dios Padre. Y de la presencia del Cordero. ¿Se están dando cuenta? Los iguala a los dos. ¿Quién es el Cordero? El Señor Jesucristo. Es la misma honra y la misma gloria. En el capítulo 5 ahí lo vimos. Le daban la honra y la gloria al Cordero de la misma manera que le daban al que estaba sentado en el trono. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Te estás dando cuenta? Lo que estoy diciendo yo aquí con esto, que tanto el Hijo como el Espíritu Santo y Dios el Padre son de la misma esencia. Por eso cuando le pregunten a usted, ¿creen en un solo Dios? Sí, creen en un solo. ¿Por qué crees en un solo Dios? Porque una sola esencia nada más. Y el Hijo es de la misma esencia, y el Espíritu Santo es de la misma esencia que el Padre. No son tres esencias, no son tres. Los tres son lo mismo, y los tres tienen que ver en todo el plan que Dios ha desarrollado. Hay una actividad tremenda: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Se los digo porque yo les hablé otra vez de lo de la Trinidad, y es mucho, muy importante, y ahorita mismo voy de bajadita, estoy viendo. Mucho, muy importante entender esto de la Trinidad. Hay un montón de escrituras, grandes escrituras, que no vas a saber qué hacer sin poderlas explicar, si tú no crees en la Trinidad. En una ocasión, a una persona me decía qué es lo que diría en la Trinidad, porque nosotros dividimos a Dios en tres dioses. Digo, ¿por qué en tres dioses? Pues tres personas. Le digo, ¿y tú cómo crees? No, pues yo creo en Dios, pero manifestado de tres maneras. Pues dime, para saber cómo es que tú crees en Dios. A lo mejor quizás te sigas y tú estás bien, ¿verdad? Si me convences, yo te sigo. A ver, dímelo. Dijo, mira, Dios es uno, pero manifestado de tres maneras. Sí, dímelo. Dios en la creación, ¿okay? Hijo en la redención, ¿bien? Espíritu Santo en la regeneración. ¡Wow! Hasta rima. Creación, redención, regeneración. Le digo, ¿sabías que tú eres el que está dividiendo a Dios? No, está manifestado entre tres. No, tú lo estás dividiendo. Porque tú me estás diciendo que Dios es el único que tiene parte en la creación. Y en la creación tiene parte tanto el Hijo como el Espíritu Santo. En la redención, tú dices que es el Hijo que tiene parte nada más en la redención. En la redención tiene parte el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la regeneración tienen parte también los tres. Tú eres el que está dividiendo a Dios en tres maneras, en tres partes. No yo. Entonces es muy importante eso. Dios es una misma esencia, manifestado en tres personas. Yo ya expliqué algo de eso, no necesito explicar más eso. Vamos a seguirle para acabar aquí esto. Después de esto miré y he aquí una gran multitud. Bueno, eso ya lo estuvimos viendo.
verso 10. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿quiénes son los que clamaban? Los que estaban delante del Cordero. Esa multitud que nadie podía contar, de todas naciones, tribus y lenguas. Ellos clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Miren, y al que está, que dice, sentado en el trono, a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Se dan cuenta? Que la alabanza, la adoración es tanto para Dios, el Padre que está en el trono, y el Cordero, como dice el hermano Riola, ¿no? A ver, aquí, Señor. Give me a break. Ya dije, no se vale. Y miren, y el verso 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Otra vez, los ancianos y los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. ¿Qué quiere decir así sea? La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez. Verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, este es Juan que está escribiendo y está diciendo, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, le pregunta el anciano Juan, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Miren la contestación de Juan. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, al anciano. Tú lo sabes. Sí saben qué es esa palabra, ¿verdad? No sé. Tú sí sabes. Dímelo. Dime. Yo no sé. Miren lo que dice. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, sí. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso esa es la razón por la cual están delante del trono de Dios. ¿Por qué? Porque han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, en la muerte del Señor Jesucristo. Cuando oigan derramamiento de sangre del Señor, que Él derramó sangre por nosotros, Él dio su vida por nosotros. Y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. A ver, verso 17 otra vez. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿Cómo está eso? Los corderos necesitan ser pastoreados, son ovejitas. Pero aquí dice que el Cordero es el que los va a pastorear, sí, pero es el Cordero inmolado que dio su sangre por nosotros, y ahora Él tiene todo el derecho. Pedro le llama el príncipe de los pastores al Señor Jesucristo. Es que todo, hermanos, circula en derredor de la muerte del Señor Jesucristo. Tanto lo del Antiguo Testamento, lo de la iglesia y los mártires de la tribulación, todos ellos, sí se fijaron lo que dijo. Estos que salieron de la gran tribulación están delante del trono de Dios porque han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. O sea, miren, los sacrificios que hacían los del Antiguo Testamento lo hacían por fe.
Pero todo con la mirada de que un día iba a venir el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, donde ya, por lo tanto, en ese momento en que ellos por fe ofrecían el sacrificio del Cordero, esos pecados, por decirlo así, ya fueron perdonados. Para que mejor me entiendan, con esto voy a terminar, ya estoy viendo el reloj, no me voy a pasar. Cuando tú vas y sacas algo a crédito, ¿verdad? Tú sacas algo a crédito, pero tú ya tienes el objeto, ¿no? Y lo estás pagando. O sea, tú ya tienes el perdón de pecados, pero el pago todavía no lo acabas de dar todo, lo vas a dar más, se va a completar más adelante el pago. Lo estás pagando, pero hasta que se pague todo, entonces ahora sí ya te pertenece a ti. Así es también los santos del Antiguo Testamento. Cuando ellos sacrificaban el animal por fe, Dios miraba ese sacrificio y como Dios les pedía, entonces sus pecados eran perdonados. En miras a que iba a venir el pago de esos pecados cuando el Señor Jesucristo viniera a la cruz. Ellos, por decir, ellos miraban adelante al Calvario y nosotros miramos atrás al Calvario, algo que ya sucedió hace 2000 años y nosotros recibimos ya el perdón de pecados. Ahora, cuanto más también los de la tribulación, cuando ellos aceptan al Señor Jesucristo en el tiempo de la tribulación, van a entrar por el mismo orden de nosotros, del Señor Jesucristo. En el momento en que ellos confiesan al Señor Jesucristo y mueren por la causa del Señor Jesucristo, en ese momento el Señor Jesucristo ya los hace sus hermanos, están delante del trono de Dios con las ropas, vestidos con las ropas de Cristo, y vamos a formar juntos el cuerpo de redimidos. Acuérdense que somos los que vamos a habitar la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, la que va a descender del cielo como una esposa ataviada para su marido, y vamos a morar en la nueva tierra, y ahí va a estar Dios con nosotros. Donde esté Dios, ahí está el cielo, y va a ser algo tremendo. Por eso, es más, miren, nomás de pasadita, ya, un minuto. Romanos capítulo 3, y el verso, me parece que es el verso 25. Aquí está. El verso 25 dice, verso 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25, a quien Dios puso, al Señor Jesucristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Está hablando de los pecados del Antiguo Testamento. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, Dios les bendiga y Dios les guarde. En el otro estudio empezamos el capítulo 8 y ahí nos vamos. Ahí nos vamos, paso a pasito. Pero vienen grandes cosas. Dios les bendiga. Me gusta bromear. Tolérenme un poco y les doy las gracias a todos ustedes.